Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno. Sí, sí. Que vamos a empezar a hablar o recordar lo que vimos en corriente continua, ¿sí? Antes de empezar a leer o a pasar el apunte. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué están viendo en el pizarrón? Un circuito de corriente continua. Un circuito básico donde Sí. teníamos del lado de la izquierda una fuente, del lado de la derecha lo que nosotros hacíamos, que era a la izquierda fuente y a la derecha la carga, ¿verdad? O sea, y nuestros análisis se basaban en un circuito de estas características que podía ser la carga o un conjunto de cargas. En nuestro caso, las cargas son la resistencia. En corriente continua, la única carga que tenemos es la resistencia. Y habíamos definido ley de Ohm, que es lo que está escrito aquí abajo. Entonces, la ley de Ohm era la relación entre la excitación y ¿qué? La respuesta. Y esa relación entre la excitación y la respuesta se mantenía constante. Y esa constante la habíamos llamado resistencia y la unidad era el ohm, ¿verdad? Si yo represento la función del tiempo, en función del tiempo, la excitación, o sea, la tensión, ¿qué tenemos? Que es Una constante. constante. ¿Cómo? Una constante. Una constante. ¿Y dónde está Idealmente la una. constante? Es decir, la tensión en el eje de ordenadas E, en función del tiempo, para una fuente ideal, es una constante, como bien dijeron ahí. Y la representamos mediante esta recta. ¿Está bien? Entonces teníamos circuitos de esta característica, ley de Ohm, la variación de la excitación en función del tiempo en una fuente, por supuesto, ideal, y vimos, o recordamos, o recuerden, que se verificaba lo que está acá en el pizarrón, que es la primera y la segunda ley de Kirchhoff, que eran ecuaciones de equilibrio de corrientes la primera y ecuaciones de equilibrio de tensiones la segunda. ¿Está bien? En corriente alterna, nosotros lo que vamos a cambiar, y ahora sí lo vamos a empezar a leer en el apunte, es justamente que la excitación, que no va a responder a una función del tiempo de estas características, sino va a responder, como ustedes ya saben, a una función del tiempo que, trigonométricamente hablando, es un seno. Es decir, una función de características u de t igual a u máximo por el seno de omega t. ¿De acuerdo? Entonces, el resto y el comienzo del análisis en corriente alterna, que es lo que vamos a poner acá, también va a ser bajo esta condición. Cambia para este circuito básico, cambiando la excitación, poniendo una fuente de tensión senoidal, y vamos a ver qué le pasa a quién, a la respuesta, cuando le conecto a un elemento lineal, que es la resistencia, y va a seguir siéndolo. ¿Qué es lo que le pasa a quién? A esta corriente. ¿Qué características tenía esta corriente? ¿Cómo era esta corriente para esta excitación? También constante, pero dependía de la resistencia. Dependía de la resistencia. Vamos a suponer que también puedo representar acá la corriente y no sé, esta es la corriente. Para esta excitación tengo esta respuesta. Bueno, ¿esto se va a mantener en corriente alterna? Sí, o sea, si trabajamos con los elementos que probablemente vayamos a ver,
Vamos a trabajar con los tres elementos con que los ya tres te elementos imaginaste, básicos. el inductor, el capacitor y la resistencia. La excitación tiene la misma forma que la La respuesta, excitación es digamos. impuesta por la fuente. Sí. La excitación me la impone Edenobre de Sur. Dale, seguí, que me sirve. Que me sirve tu comentario. Que la excitación va a tener la misma forma que o sea, como tal como pasa acá, que va a tener la misma forma que la respuesta. La respuesta va a tener la misma forma que la excitación. Bueno, si el elemento es lineal. Sí, correcto, sí. Correcto. ¿Están de acuerdo con lo que dijo el compañero? Sí. Sin entrar en mucho detalle, ¿no? A lo sumo le va a pasar algo a esa respuesta, a esa corriente. Le va a pasar algo dependiendo de lo que yo conecte en lugar de la resistencia, ¿sí? Sí, un desfase. ¿Un qué? ¿Si le va a pasar? Contame. Un desfase. Te va a desfasar de acuerdo. Sí. Un segundito, chicos, un segundito. Discúlpenme. ¿En qué estábamos? Discúlpenme. No, sí, lo que sucede con la corriente. De acuerdo a lo que se le conecta. Exacto. Claro, pero por ahí alguien, ahí está, volví a enganchar. Alguien habló de un desfase o un desfasaje, ¿no? Sí. ¿Entre qué? Entre bobinas y capacitores. Tensión y corriente se desfasan. Entre tensión y corriente va a haber un desfasaje. Ahora lo vamos a ver. Está bien, pero eso es correcto también. Bueno, entonces, circuitos en corriente alterna, y lo que vamos a analizar nosotros son el comportamiento de los circuitos lineales, con de características RLC, ¿sí? Y justamente vamos a analizar el comportamiento de esas cargas ante una excitación senoidal. Bueno, lo que vamos a ver es nosotros en integración y en electro 1 es el régimen permanente sinusoidal. Es decir, una vez que están extinguidos los fenómenos transitorios que se producen con la apertura o cierre de interruptores en los circuitos. Extinguidos los fenómenos dinámicos, ¿sí? Nosotros vamos a ver la forma de onda de las magnitudes tensión y corriente, ¿sí? En lo que llamamos régimen permanente sinusoidal. Bueno, entonces, hasta aquí hemos analizado y resuelto circuitos donde la carga, y por ahora única carga es la resistencia, era sometida a una excitación. Y esa excitación era una fuente de tensión o corriente, está aclarado ahí, ¿no? De magnitud constante, o sea, lo que dijimos al principio. Debido a que los sistemas de generación en forma universal nos entregan a nosotros una fuerza electromotriz o tensión alterna senoidal, lo que vamos a estudiar justamente es el comportamiento de las cargas cuando las mismas son sometidas a este tipo de excitación. Entonces, nos resulta de interés el análisis de la respuesta obtenida para tal excitación. Es muy importante destacar que el régimen permanente sinusoidal es la respuesta forzada de la función de excitación y que la respuesta natural provocada por los fenómenos dinámicos que ocurren en el circuito, por ejemplo, un transitorio de conexión o desconexión, ya se ha extinguido. Bueno, eso es lo que les sinteticé hace un ratito. Entonces, tenemos una tensión que es de la forma senoidal. Y les presento la forma de onda de la tensión,
¿sí? Escrita matemáticamente. Es decir, vamos a tener una tensión instantánea que a nosotros, yo se las voy a simplificar un poquito porque lo que vamos a suponer que, imagínense que acá yo tengo, bueno, vamos a pasar primero a escribir, a hacer el circuito para que se vayan familiarizando. Tengo una excitación senoidal, o sea, un generador, Edenor, Edesur es esto, y en principio, acá tenemos la misma carga que estuvimos analizando hasta ahora. La forma de onda de la tensión que me entrega a mí Edenor, Edesur, ¿cómo es? Es de la siguiente forma. U de t, ahí en el apunte está escrita en forma genérica y yo la voy a simplificar un poquito porque voy a suponer, ahora se lo voy a mostrar, ¿sí? Es de esta forma. Esto no me salió muy bien, es U máximo por el seno de omega t. Si yo represento esta función, ustedes ya saben, lo voy a hacer por acá. Sí, la amplitud es U. La El amplitud periodo. es U máximo. Acá yo tengo en ordenadas. Yo ya estoy haciendo esta función en este tipo de gráfico, ¿verdad? Entonces acá en ordenadas voy a tener U de t. Acá voy a tener omega t, ¿sí? Y acá, ¿qué voy a representar? Voy a representar esto. Por lo tanto, vamos a hacerlo lo más prolijito posible. Me salió hermosa. Acá tenemos U máximo. ¿Y acá qué tenemos? Menos U máximo. Menos U máximo. ¿Y acá qué tenemos? Un periodo. Un período. Y de paso decimos que el período es la inversa de la frecuencia de la fuente, ¿sí? Y eso es que, para nosotros, el periodo es un tiempo, ¿verdad? ¿El tiempo en qué unidad es? Segundos. Segundos, correcto. ¿Y esto es cuánto? 1/50. 2 milisegundos. No, 20. 20 milisegundos, perdón. 20 milisegundos. ¿Qué quiere decir esto que estamos hablando? Que esta función es periódica, ¿sí? Se repite en un periodo t, donde t es 20 milisegundos y lo hace todo el tiempo. O sea que es una tensión como constante o variable. Constantemente variada. Por eso estoy disparando la pregunta. ¿Constantemente variable? Nosotros la vemos como un valor constante. Si vos lo que haces es, suponete que acá tenemos el toma, vengo yo con las dos puntas del tester y mido. ¿Qué mido? Acá tengo la fase y acá tengo el neutro. Sí, mido el eficaz. No me lo digas, no me des el final. Depende del tester. Dejame algo para mí. ¿Qué Si mido? tenés un tester común, me dice cualquier cosa. No, Necesitas tengo un tester común. 220. Eso, era lo que yo quería que me respondiera. Mido la tensión U igual, ¿y qué acusa el tester? En casa no tenemos problema de baja tensión, o sea, 220 volts. ¿Pero qué es 220 volts? Es un número. Y si vengo dentro de un ratito, ¿qué mido? 220. Y 220, sí. Y si mido un infinitésimo de tiempo después de que medí la primera vez, ¿qué mido? 220. 220. Pero entonces vos me estás diciendo, che, escucha, me estás midiendo un valor constante. Entonces no es esto, ¿o sí? Y sí, el tema es que el método de medición. Vos estás midiendo lo que dijiste, o sea, yo estoy midiendo lo que vos dijiste.
Y vos dijiste que medía un valor eficaz. Entonces, si yo tengo una U de t que varía instantáneamente, que va variando a medida que me voy desplazando. A ver, si esto es 20 milisegundos, ¿no? Si yo mido aquí, ¿sí? Vamos a ponerle, esto es 20, esto es 10, esto es 5. ¿Están de acuerdo conmigo? 5 lo paso a segundos, ¿no? 5, 10, 15 milisegundos, 20 milisegundos. Si yo mido en el milisegundo 3, ¿cuánto mido? Así, como dije. Sí, o sea, me dirías 220. Listo, ya está, no digas más nada. Mido 20. Y si mido en el milisegundo 5, ¿cuánto mido? O 20 también, siempre me en 20. Y si mido constante. en el tiempo 10 milisegundos, ¿cuánto mido? 220 O sea, también. claro, estoy midiendo siempre 220, pero el 220 es un valor representativo de esa función, ¿sí? Y como bien dijo ahí el compañero, es el valor eficaz de esa tensión alterna. Pero yo lo que no quiero que pierdan de vista es que la onda de tensión varía instante a instante, aunque nosotros no la veamos con un tester. Sí la podemos ver con un osciloscopio. Pero no pierdan de vista ese concepto que la tensión varía instante a instante. Acá vale 0, acá valdrá un determinado valor, acá vale, si lo pudiera medir, este valor sería, después lo vamos a ver, 311, acá estaría en 0, acá sería menos 311 y acá estaríamos otra vez en 0. Pero nosotros midamos en el tiempo que medimos, en realidad lo que realmente estamos midiendo es el valor eficaz de esta tensión, ¿sí? O de esta función periódica. Y normalmente decimos que medimos el valor eficaz o módulo. Por eso son 220 volts. ¿Cómo se calcula? Y encontrando un valor constante representativo de esta onda en el periodo en el periodo de un ciclo completo, ¿no? O sea, en los 20 milisegundos. Y eso se logra encontrando la integral de esa función. Después lo vamos a ver para una corriente que es más práctico de visualizar. Entonces, la tensión es instantánea y la corriente, o sea, la respuesta También. La respuesta también. Entonces tengo una I de T. Si yo vengo y mido acá con un amperímetro, con una pinza amperométrica, voy a ver la forma de onda de la corriente o voy a medir un valor. No, el valor solamente. Claro, si voy con una pinza amperométrica, abrazo el cable, ¿sí? Abrazo el cable y obtengo o acusa un valor eficaz de esta corriente alterna. ¿De acuerdo? Ahora, si yo pongo un osciloscopio, ¿sí? Le pongo un shunt, una resistencia de muy bajo valor, y le pongo un osciloscopio, y entonces sí voy a medir o voy a ver la forma de onda de la I de T. También, si yo pongo un osciloscopio acá, voy a ver la forma de onda de la U de T. ¿Está claro? Son tensiones y corrientes instantáneas. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien, sigamos un poquito. Bueno, tensión instantánea, varía instante a instante. Amplitud, valor máximo de la onda de tensión o de corriente, de la magnitud que estamos viendo. Ángulo de fase, yo acá lo que hice para simplificar, puse una fase inicial igual en 0, quiere decir que en el momento que yo cierro una hipotética llave en ese lazo, ¿sí? Yo me imagino una llave acá, cerré, justamente en ese momento era este punto, y la onda pasaba por 0 y creciendo, ¿de acuerdo?
O sea, dicho de otra manera, lo que escribí que la fase inicial era 0 para en t igual a 0. ¿Está bien? Bueno, después tenemos la pulsación o frecuencia angular. Y eso viene dado, como ustedes ya saben, bueno, no sé si alguno no lo sabe, si no lo sabe, discúlpeme, es 2pi por la frecuencia. La expresión para calcular es 2pi por la frecuencia, o 2pi sobre t, ¿no? Teniendo en cuenta esto que les puse acá. Entonces, para nosotros es 2pi por 50 Hz, y ahí obtenemos la frecuencia angular igual a 314, 1 sobre segundo. 3,1415. O sea, 314,15 redondeando, ¿sí? De pulsación. 2pi, o sea, 50 por 12, 100, 100 por 314, 314,15. ¿De acuerdo? Bien. Frecuencia es el número, por supuesto, de ciclos de la onda, ¿no? Bueno, esas son las características. Acá está representada la onda UDT de tensión, ¿sí? Lo importante y lo que yo quiero que no pierdan de vista, que la función es periódica. Se repite el mismo valor de f de t igual a f de t más t de periodo. A ver, esto dicho así, se lo estoy contando nada más. La función periódica es la función que f de t en cualquier punto, ¿sí? Que supónganse acá, para mí es t, ¿sí? El valor, yo cuando hablo de f de t, es el valor que toma la función en este tiempo t, es este que está acá, ¿está bien? F de t es igual a f de t más t. Vamos a hacerlo así para no complicar. F de t, o sea, el valor que tenía acá, más t, o sea, más un periodo. Si yo esto lo completo, lo completo no, no, son iguales, ¿verdad? Entonces acá, ahí tenemos, que este es el punto f de t, y este es el valor de la función en f de t más t. Tiene el mismo valor, ¿de acuerdo? La misma proyección o el mismo valor toma la función en ordenada, ¿de acuerdo? Eso significa que una función es periódica. Bueno, valores característicos de una función periódica. Bueno, tenemos el valor medio, ¿sí? ¿Cuánto vale el valor medio de esta función? 0. ¿Cómo? 0. 0. El valor medio de la función en t vale 0. ¿De acuerdo? Lo que se hace para obtener el valor medio es después integrar en un semiperíodo. ¿Sí? ¿Qué es lo que puse acá? Pero bueno, es un valor representativo acá de una corriente en semiperíodo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo la igualdad del área de la función variable en el tiempo respecto de un valor constante. Yo voy a ir a lo que nos interesa en esta etapa. Bueno, miren, esta comparación del área encerrada en el rectángulo pintado de rojo respecto del área encerrada bajo la curva I de t, ¿sí? Es una igualdad de curvas. Yo lo logro haciendo base, que es 0 a t sobre 2 por altura, y la altura es i. Entonces digo que i por t sobre 2 tiene que ser igual a la integral entre 0 y t sobre 2 de la i de t. Eso es lo que se hace acá. Todavía ustedes integrales no vieron, algunos lo vieron en la secundaria y otros no. Por eso no me quiero detener mucho. Pero miren, base por altura, a ver ahí, les vuelvo a escribir, base, por mostrar, por la altura, o sea, t sobre 2 por i,
es igual a la área encerrada en esta curva y de t. ¿Ven? Es igual a la integral entre 0 y t sobre 2 de la función en el diferencial de t. Bueno, integrando y haciendo un pequeño cambio de variable, llegamos a demostrar que el valor medio de la corriente, en este caso, ¿sí?, es 2 sobre pi por el valor de la amplitud máxima que tiene la onda de la forma I máximo 0 de omega t. El valor que nos interesa a nosotros es el que viene, porque es el que ustedes ya conocen, en tensión 220 volts, ¿sí?, en trifásica 380 volts, ¿de acuerdo? Y cuando medíamos con una pinza amperométrica, como les dije, tomamos el valor de corriente y ese valor que acusa el instrumento es el valor eficaz. ¿De acuerdo? Bueno, el valor eficaz de una corriente periódica, es decir, f de t igual a f de t más t, lo que yo le puse en el pizarrón acá, ¿sí?, es un valor de corriente continua, tal que entrega a una resistencia la misma energía que la corriente variable en el mismo periodo. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, compara, ¿sí?, el área encerrada bajo una curva, ¿sí?, que ahora se las voy a mostrar, y desde el punto de vista, bueno, acá está explicado desde el punto de vista energético lo que es, ¿no? Desde el punto de vista energético, tenemos una corriente continua, una carga resistiva, una corriente variable, una carga resistiva, la misma carga resistiva, y, a ver, en corriente continua, ¿cuánto vale la potencia? Vale lo que dice aquí, ¿verdad? Y ustedes esto sí ya lo saben. ¿La potencia era igual a qué? Y por efecto Joule al I cuadrado por R. Bueno, en corriente alterna, ¿la potencia es constante o es variable? Y es variable. En realidad sería variable, Es variable. claro. Tenemos una potencia que por eso ya la pusimos en minúscula, que es P de t, ¿sí? O sea, una potencia instantánea en función del tiempo, que es igual a la corriente instantánea al cuadrado por la resistencia. Si ustedes se fijan, tienen la misma forma, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, se calcula la energía en el periodo, y la energía en el periodo, ¿a qué es igual? A potencia por tiempo, ¿de acuerdo? Potencia es el valor que yo obtuve en P para una función, para una corriente continua, por T de periodo. Y acá, ¿qué tenemos? Y que la energía en corriente alterna, ¿a qué es igual? Y va a ser el área encerrada de esa potencia instantánea en el mismo periodo. Acá se complica por ese lado, ¿de acuerdo? Porque tenemos una función, o sea, una corriente que no es constante, sino que es una corriente I de t. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Esto que puse acá. Entonces, la potencia, habíamos escrito que era I cuadrado por R, bueno, lo estamos poniendo acá, y en corriente alterna tenemos que es I cuadrado por R, por lo tanto reemplazo la P de t por I cuadrado por R, ¿de acuerdo? Y la constante será fuera de la integral. Claro, la R, como es una constante, sale fuera de la integral, y me queda la integral de I cuadrado diferencial de t. Entonces, como ambas energías deben ser equivalentes, porque tengo que encontrar un valor representativo en continua que produzca el mismo fenómeno o la misma energía que la corriente alterna, estoy igualando áreas, en realidad de un gráfico que ahora se los voy a mostrar. Entonces puedo igualar que I cuadrado en continua, me refiero a la corriente en continua, ¿no?
I cuadrado por R por T va a ser igual a R por la integral. Es decir, R lo simplifico con R y me quedo con esta expresión. Por lo tanto, el valor eficaz que estoy buscando va a ser la raíz de todo lo que tengo de este lado. ¿De acuerdo? Que es lo que está aquí. Es decir, igualamos, ¿qué? Igualamos en todo el periodo lo mismo que hicimos antes. La base que esté por la altura tiene que ser igual a la integral, o sea, al área encerrado bajo la curva en azul. Tienen que ser iguales las áreas que están bajo el área, bajo la curva, en la función que está en azul, respecto de toda esta que rayamos en rojo. A ver, les hago una pregunta. ¿Por qué tiene esta forma? Miren, si la corriente tiene esta forma, la I cuadrado, ¿está bien que sea así? Sí, ¿Por qué? porque es el cuadrado del Del seno. seno. Exactamente. Tengo que la parte negativa del seno, al estar elevado al cuadrado, me queda en el primer cuarto en el primer cuadrante, ¿verdad? Yo porque lo veo con los 4 cuadrantes. Entonces, siempre la corriente va a ser positiva en este caso. Bien, el área encerrada, bueno, acá está todo explicado, ¿sí? Lo que estuvimos diciendo, y acá está resuelta la integral, que hoy no lo vamos a hacer porque no tiene mucho sentido, si no conocen todavía o no vieron integrales, resolver esto, porque no es más ni menos que resolver matemáticamente lo que les estoy postulando, ¿verdad? Entonces, se demuestra que ese valor que estamos buscando viene dado por I máximo sobre raíz de 2. Es decir, el valor de eficaz de la corriente es el valor máximo que yo puse acá, en este caso para una onda de tensión, dividido raíz de 2. Entonces, Sí, para la tensión es lo mismo. Y para la tensión es lo mismo, o sea, las funciones, por eso lo tomé por el lado de la corriente para aplicar potencia I cuadrado por R, porque les resulta más fácil de entender. ¿De acuerdo? Todo esto que les estoy mostrando, en realidad, yo les estoy pasando un apunte de Electrotecnia 1, o sea, lo vamos a volver a ver con lujo de detalles en el año que viene, espero que con todos. Ahora ustedes quédense con este valor y por lo menos tienen una idea de dónde sale, ¿de acuerdo? O sea, el valor eficaz es el valor máximo dividido raíz de 2. Nosotros no vamos a trabajar con valores máximos, sino vamos a trabajar con los valores eficaces. Bien, después vienen otros factores que los vamos a ver el año que viene, y lo que me interesa es, que ya algo vimos recién acá, es la representación de las funciones senoidales. Entonces, dada la siguiente función senoidal, ahora para una corriente, ¿sí? Nosotros, ¿cómo representamos esto? ¿A qué? Alguno que ya lo sepa me puede... El fasor giratorio. ¿Cómo? ¿El fasor giratorio te referís? A eso me refiero, sí. Okay. Seguime dando pie, por favor. Sí, por lo que me acuerdo, bueno, eso es a ver, pará. Por lo que te acordás de matemática, porque también pretendo que todos se acuerden de lo mismo. Así que no me lo digas desde el punto de vista eléctrico, decímelo matemáticamente. Esto es un seno, ¿verdad? Sí, es como la proyección... Un seno multiplicado por un número acá. Por un módulo. Sí, por un valor, en este caso por el valor máximo, ¿no? Sí. Podría ser el valor eficaz también. Entonces, esta función seno, ¿cómo la puedo obtener? ¿A partir qué poníamos de este lado? ¿O qué ponían ustedes en matemática?
¿Y qué les un hacía la círculo profesora? trigonométrico, podríamos decir. Sí, en trigonometría. ¿Qué les ponía de este lado y qué les hacía Circunferencia realizar? trigonométrica. Claro, les hacía desplazar en el tiempo, ¿sí? Y cuando se desplazaba, vos recién lo dijiste, ¿qué giraba? Un fasor. Un vector giratorio Sí. o factor. Que creo, o sea, si te lo pide de graficar en el instante inicial va a ser horizontal y si no, Correcto, te lo pueden pedir en correcto. distintos instantes. Pero uno no tiene que elegir un instante para dibujarlo porque justamente es giratorio. No es que lo puedes dibujar y que va a definir a toda la trayectoria, digamos. No, obviamente que no. Bien. Pero, ¿vos cómo lo dijiste? Que vos lo vas a ver como ¿Cómo? lo vas a ver como constante. Para Sí. desarrollar toda la función deberíamos girar constante a una determinada velocidad o velocidad angular, ¿sí? Ese vector que vos me estabas diciendo, y que en este caso arrancaría en el... Sí, en el 0. O sea, debería dibujarlo en el 0. Toda la proyección del módulo sobre el eje real. Sí. Correcto. Bueno, nosotros vamos a trabajar, como bien dijiste, con fasores. ¿Qué es un fasor? Es un vector giratorio. Pero no vamos a analizar todo el movimiento, ¿no? O sea, no vamos a analizar instante a instante, sino lo vamos a analizar viéndolo fijo, es decir, viendo una foto de la situación. Entonces, yo te voy a dar en el instante de conexión, la posición de ese vector giratorio fasor. Y normalmente lo que nosotros damos acá, que es la posición de ese vector, no en el tiempo, sino en el dominio de la frecuencia. Y te voy a tener que dar un ángulo, un argumento en el instante que queremos hacer el análisis, o en el momento que nosotros queremos hacer el análisis, un determinado valor de ese argumento, en este caso, si me refiero a esto, de la tensión, ¿de acuerdo? Entonces, como bien dijiste, si yo supongo, ahora voy a borrar esto, sí, no, voy a borrar todo porque necesito el espacio. Para este circuito todavía no me moví de acá y no me voy a mover por ahora. Habíamos dibujado esto, ¿no? Y habíamos dicho que esto es U de t. ¿De acuerdo? Yo estoy dibujando acá ese vector giratorio. Cuando estoy en pi sobre 2, El vector tiene el ángulo pi sobre 2. En cero, ¿cuánto vale la tensión? O sea, yo proyecto este punto sobre ordenadas. ¿Cuánto vale la tensión? 0. 0. Entonces, lo único que me queda, ahora voy a hacer esto, ya que para hacerlo bien, no. Ahí está. O sea, lo voy a hacer en otro color, si puedo, sí, en verdad. O sea, estoy acá.
Y yo lo llamo U máximo porque esta UDT, que yo ya la borré, no pierdan de vista esto. UDT es igual a U máximo por el seno de omega t. Esta es la UDT del mi generador. Y yo quiero ver esta IDT. Bien. Acá tengo la tensión. En pi sobre 2, o sea, 5 milisegundos después, ¿cuánto vale la tensión? El valor del fasor. El valor máximo, o sea, el valor de la amplitud del vector. O sea, ¿dónde estaría? Yo proyecto este punto, antes proyectamos este se proyecta acá. Este punto, en pi sobre 2, se proyecta acá. Sí, Por vale, lo tanto, estoy en este por punto, ¿de acuerdo? O sea que acá tengo U máximo. No lo quiero dibujar, bueno, así lo voy a dibujar. O sea, este punto corresponde, si esto... Aquí. ¿Dónde estoy? Y hacia el segundo cuadrante. En el segundo con un cuadrante. ángulo que será el que un poco más de pi sobre 2, no sé cuál será. Y si no, ahí tire cualquiera, no, eso, olvídate, ¿no? Eso estaba medio ahí. Acá va a ser lo mismo, menos U máximo. Y bueno, voy a estar acá. Voy a estar acá. Y ahora sí voy a completar la circunferencia que tenía que haber hecho de movida para no hacer macana. Pero voy a estar ¿dónde? Estoy acá. Pero la proyección de este punto, que es este punto, si esto es 0, esto lo llamamos 1, estoy acá, esto lo llamamos 2, estoy acá, ¿de acuerdo? Y cuando llegue aquí, voy a estar acá, ¿de acuerdo? Me van siguiendo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Es decir, este vector de amplitud máxima está rotando en el tiempo a una pulsación dada por la fuente. Por lo tanto, yo lo que hago normalmente es colocar, esa es la pulsación omega de este vector que está girando en el tiempo. Ahora, cuando está girando nos produce, al desplazarnos en el tiempo, una onda de esta forma. De eso es lo que venían de trigonometría, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es sacar una foto en un determinado momento a esta situación, es decir, a esta onda, y si yo te digo, a ver, si yo le tengo que sacar o tengo que representar esta función del tiempo en el dominio de la frecuencia. Y ahora sí les pido que recuerden lo que vieron con Julián. ¿Con qué lo puedo hacer? ¿A través de qué Módulo y ángulo. álgebra? ¿Módulo ángulo o número? ¿Módulo de qué? ¿Es el vector giratorio o fasor? Módulo y ángulo. Vamos, Sí. vos ya me diste el pie para que yo te diga, no, decime, vamos a suponer que esto es Se pone el eficaz, 311 volt. Se pone 220 y el ángulo. Si yo te digo que estos son 311 volt, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Y te digo, decime esta función del tiempo en forma de fasor. En forma de fasor, decímela matemáticamente. 220. 220. ¿Por qué 220? Es correcto. ¿Por qué 220? Porque es el valor eficaz de esta onda y el valor eficaz o módulo es igual al valor máximo dividido raíz de 2. Como yo te dije que 311 dividido raíz de 2, estos son 220 volts.
Bien, entonces yo digo que tiene un módulo, esta función tiene un módulo, ¿sí? ¿Y qué más? Y un ángulo cero. Y un argumento, y ese argumento es 0. ¿Está bien? O sea, yo te digo que esto es 220 con ángulo 0. Entonces, la foto que vamos a usar para analizar este circuito es esta. Es este fasor. ¿Mm? La representación fasorial de la tensión es esto que yo puse acá te estoy marcando. Tengo una pregunta. Pero, perdóname, Sí. así termina la idea. ¿Esto cómo se llama? ¿Qué es eso? Fasor tensión. Es el fasor tensión. ¿Y cómo lo tengo que escribir? Del lado de la izquierda, que yo lo dejé a propósito acá, sin nada. La U con un símbolo de fasor o con un... Y bueno, ¿y cuál es? Recordemos lo que les dio Julián el otro día. Un número Sí, un complejo. complejo expresado en forma polar, lo que estamos haciendo. Y eso es, en este caso, esto así. El fasor de tensión, ¿sí? Es U, módulo y argumento, ¿no? O sea, 220 volts con argumento. Te estoy diciendo que esto, para nuestro ejemplo, es 220 con ángulo 0. Bueno, esto que yo les estoy contando, nosotros se lo vamos a dar de dato. O sea, le vamos a decir, analicen el circuito cuando la excitación responde a 220 volts con ángulo 0. O analicen el circuito cuando la excitación responde, o sea, cuando tenés una tensión escrita en forma de número complejo, expresado en forma polar, que puede ser U igual 220 con 90, por ejemplo. ¿Qué te estoy diciendo? Que arranca desfasado. Que arranca así. Te estoy diciendo Es un que... coseno, podríamos decir. ¿Cómo? Que sería como un coseno. La No, posición pero en la que está el no vamos a conductor. trabajar ni con Sí, seno obvio. ni con coseno. O sea, no vamos a trabajar con esto, sino vamos a trabajar con los fasores. Y la representación fasorial es una forma, ¿sí?, más amigable a través del álgebra compleja para operar funciones del tiempo en el dominio de la frecuencia. Bueno, todo esto está escrito más abajo, ¿sí?, en representación de las funciones. Yo tenía una pregunta que era el tema de que se use el eficaz. O sea, porque si yo matemáticamente lo quisiera, o sea, si yo no estuviera trabajando en electricidad, estuviera trabajando en matemática, para representar esa función estaría mal que ponga el eficaz. Tendría que poner el máximo. El que usemos el eficaz, no recuerdo por qué era, o sea, entiendo que es útil usar el eficaz, pero... Simplifica las cuentas. Claro. Pero porque es el valor representativo... Una decisión. No, es el valor representativo de esa onda que tiene las características de ser una función del tiempo periódica y de la forma que te la escribí acá, donde la energía puesta en juego, ¿sí?, Es la misma que en una continua. es la misma que una continua. Es decir, la energía que disipa esta resistencia en el mismo periodo me la disipa una corriente continua equivalente, ¿sí?, de un número constante en el mismo periodo. Es decir, eso es lo que está escrito acá, que yo un poco lo pasé por alto. Es un valor, el valor eficaz de una corriente periódica, es decir, lo que está aquí escrito, es un valor de corriente continua
tal que entrega a una resistencia la misma energía que la corriente variable en el mismo periodo. O sea, a partir de ese valor constante analizo un fenómeno de una corriente que es de la forma I de T, o de la forma senoidal. Es decir, esta área es igual a toda el área encerrada bajo la curva azul. Ese es el tema. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, les decía, esto del vector giratorio y la representación factorial está aquí expresado. Bueno, circuito eléctrico y los fenómenos físicos. Esto se los leo y lo charlamos un poquito para que tengan idea de lo que estamos, con lo que estamos trabajando. Y que si bien en los circuitos nosotros modelamos con elementos lineales que son resistencias, inductancias y capacitores excitados en una fuente de características senoidales, o sea, acá vamos a tener, ahora tiene una resistencia, después vamos a poner un inductor y después vamos a poner un capacitor. Pero el análisis de la corriente lo vamos a hacer para una excitación de la forma que yo les mostré recién. Entonces, si bien son elementos lineales, esos elementos representan físicamente algo. Esos elementos son cargas y esas cargas se comportan de determinada manera. Entonces, cuando conectamos una carga lineal a un circuito alimentado por una fuente de tensión senoidal, dependiendo de la característica de la misma, circula una corriente senoidal y de la misma frecuencia que la señal de excitación. Por ahí algo ya dijeron ustedes, va a haber una forma de onda para el primer ejemplo que vamos a ver, que es la resistencia, que ¿cómo va a ser la corriente? Coincide con la forma de la tensión. La misma forma de onda que la excitación, o sea, que la que está acá. ¿Está bien? Y cuando conectemos el inductor y el capacitor va a seguir siendo la misma forma, pero va a sufrir un desfasaje. Bueno, las cargas RLC que a continuación veremos se denominan lineales porque sus valores no dependen de la magnitud de la corriente que lo atraviesa ni de la tensión que se le aplica. Estas cargas responden, y esto es lo importante, a tres fenómenos físicos que representan a los circuitos. El primero es una transformación irreversible de la energía eléctrica en calor. Eso ya lo vimos. ¿O no? Sí, eso lo vimos. Bien. Por ejemplo, un calefactor o también una transformación de energía eléctrica en mecánica o lumínica. Es decir, yo tengo una estufa y ¿cómo represento esa carga? Y la represento con un elemento que es una resistencia. Pero lo que yo les quiero decir, no pierdan de vista que acá, en esta resistencia, es en el único elemento dentro de los tres que vamos a ver, que va a haber, ¿qué? Una transformación irreversible. Los demás elementos lineales que vamos a estudiar, que son el inductor y el capacitor, no transforman energía. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué silencio? Sí, sí. Sí. No transforman energía, transfieren energía. ¿Está bien? Este fenómeno de transformación en un circuito lo representamos a través de la resistencia eléctrica. Toda transformación va a ser evidenciada a través del elemento R, a través de la resistencia. ¿Está bien? Cada vez que ustedes vean una resistencia, ahí tienen que ver una transformación. Si yo te pongo una lámpara acá, ¿sí?
estoy en mi casa, tengo la tensión que me entrega Edenor y acá tengo un conjunto de lámparas, todo esto, ahí en esas lámparas hay una transformación, lo evidencio a través de una resistencia, ¿sí? Pero estoy transformando energía eléctrica, ¿sí? ¿En qué? En energía lumínica. Y si tengo conectado un motor, tengo energía eléctrica transformada en potencia útil en el eje de una máquina, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y si tengo un calefactor, bueno, está claro, ¿no? Como tengo yo en este momento, tengo la estufa conectada al lado mío porque estoy muerto de frío y me está entregando calor al medio. Yo después no puedo darle calor a la estufa para tener 220 volt en el toma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí, sí. Bueno, o sea, transformación irreversible. Sigamos un poquito más. Los campos magnéticos que se establecen y que varían con el tiempo son representados en el circuito eléctrico a través de un elemento lineal denominado inductor o bobina, que son caracterizados a través de su valor L, que es la inductancia. Esta es una medida de la capacidad que tiene el inductor para almacenar energía en forma de campo magnético. Por lo tanto, el inductor es un elemento de circuito que almacena energía en forma de campo magnético que lo rodea. En esta etapa de estudio consideraremos al inductor como ideal, es decir, el alambre del conductor, sí que lo forma, tiene resistencia cero. Es una bobina que no tiene resistencia, a los fines del estudio que nos vamos a enfocar en el mismo. El otro elemento, que es finalmente el tercer elemento responsable de almacenamiento de carga al aplicarse una diferencia de potencial, es el capacitor. Y es un elemento de dos terminales que puede estar formado por dos placas conductoras separadas por un dieléctrico, ¿no? Pues un dieléctrico inclusive puede ser el aire. El capacitor queda caracterizado a través de su capacitancia, siendo esta la medida de la capacidad que tiene el dispositivo para almacenar esa energía en forma de campo eléctrico. Aquí también consideraremos al capacitor como un elemento ideal, teniendo en cuenta que en la realidad prácticamente lo es. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tres elementos. Los tres elementos lineales. La resistencia, el inductor y el capacitor. En la resistencia tenemos una transformación irreversible, ¿sí? De la energía, calor. Único elemento que provoca ese fenómeno de transformación. Los demás, que son el inductor y el capacitor, son elementos que almacenan energía. El inductor en forma de campo magnético y el capacitor en forma de campo eléctrico. ¿Sí? Y se la van prestando uno al otro, si estuvieran interactuando ambos elementos en un mismo circuito. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y ya con eso no los voy a atosigar más, es ver el comportamiento de las cargas que estuvimos haciendo mención ante una excitación senoidal. O sea, vamos a empezar ahora a ver este circuito y cómo se comporta la corriente, ¿sí? Para una carga resistiva, para una carga inductiva y para una carga capacitiva. ¿De acuerdo? Entonces, primera pregunta. Antes de... Ahí está, así lo tocó. En corriente continua, ¿vale la ley de Ohm? Sí. Sí, Sí. ¿Vale la primera y segunda de Kirchhoff? sí. ¿Y en corriente alterna? ¿Qué pasa con la ley de Ohm? ¿También? ¿Vale o no vale? ¿También? ¿Se cumple que la relación entre la excitación y la respuesta es constante?
Sí, se cumple. Por supuesto que se cumple. Bueno, entonces vamos a aplicarla. Borro un poquito. Esto lo vamos a dejar. Vamos a hacer este espacio. Bueno, ¿quién me dice la ley de Ohm en corriente alterna? Con lo poquito que hay acá. ¿A qué es igual? A Z igual U sobre I. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿A qué es igual? A ver, vamos a partir de esto. Esperen que ya borro ya que estoy esto. Y voy a dejar nada más que esto que está acá. ¿A qué es igual esto que está acá? R. O a qué es igual la corriente, si quieren. ¿A qué es igual la corriente? Vamos, si acá nosotros despejábamos la corriente, ¿a qué teníamos? Que la corriente era... ¿No? No. Error. ¿Está bien? Si yo despejo acá la corriente, tenemos que tensión sobre resistencia es corriente. ¿Qué tengo que hacer en corriente alterna? ¿Cómo es la corriente? ¿Cuál es? ¿Qué escribí yo acá? Y está en función del tiempo. ¿Y a qué es igual? A una I. O sea, si lo querés escribir en función del tiempo, I No, máxima. no quiero que no te vayas de esta forma. Ah, bueno, U. De la forma, dije, ¿eh? De la forma, no con E, ni con R, ni con I. U en sería función U en función del tiempo. Igual. Claro, en ¿Cómo? función del tiempo. U en función del tiempo. A U de T. Sobre la carga, Conductancia. que podemos llamar Z. Claro. No. O R. Ahora vas a llamar R Bueno, porque hay sí, una sola es solo carga. R, sí, sí. Solo R. Vamos despacio, che. Ahora, ¿qué es igual U de T? A la U máxima por el seno de WT. Bien. Dividido R. ¿Cómo es la forma de esta función I de T? Y máxima por el seno de omega T. U Más un ángulo de fase. U máximo dividido R es I máximo por el seno de omega T. Por lo tanto, lo voy a cambiar de color a propósito, para esta U de T en la carga resistiva yo tengo una I de T que es igual a I máximo por seno de omega T. ¿De acuerdo? Si yo hago la representación acá y voy a borrar algo nomás, para no volverlo a hacer. ¿Qué opinan? ¿Dónde está la I de T? Ahora yo quiero dibujar acá I de T. Se puede ver que en la forma es exactamente igual que la U, lo único que cambia es el módulo, o el valor máximo, que ahora es I. El valor máximo que sí. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que vos dijiste acá, en función de lo que pusimos, I máximo a qué es igual. Eso es lo que me dijiste, ¿no? Esta I máximo es esto que está acá, la misma forma. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. Vamos acá. Vénganse de acá a acá. Ahora. Quiero que me digan la I de T. Ayúdenme. Por ahí ya lo dijeron, es la misma forma. Tiene el mismo periodo, En el mismo tiempo, correcto, dale. ¿Qué más? pero bueno, va a tener una amplitud distinta, o sea, tengo que marcar la amplitud de I de Mirá T. cómo si la resistencia vale 1, un ohm, estamos en la misma, pero Es vos lo mismo. Ok. tiene otro valor. Sí. Pero lo importante es lo que dijeron, que va a ser igual. Créanme que esto es igual, ¿no?
¿Y esta quién es la roja? Y en función del tiempo. IDT, y la negra es UDT. Es la misma forma de onda que la excitación. Y la característica fundamental que tiene para este tipo de carga, que tanto la onda de tensión como la onda de corriente pasan por cero y tienen sus máximos positivo y negativo en el mismo instante. O sea, acá en cero la tensión y la corriente valen cero. Acá la tensión y la corriente valen el valor máximo, acá valen cero, acá valen el máximo negativo y acá valen cero y las funciones son periódicas y todo se repite. Si yo tengo que dibujar un vector giratorio o fasor representativo de esta corriente, ¿qué dibujo y dónde lo dibujo? Vamos a sacar esto en verde y ahora vamos a dejar, como esta onda está en negro, la voy a dibujar en negro. Esto habíamos dicho que era un máximo. Bien. Y bueno, un poquito más corto. Eso, un poquito más corto, pero ¿qué? Quiero En que el me digas. mismo ángulo. Coincidente con el mismo ángulo. Claro. En cero. fase, chicos, en fase, correcto. Un poquito más corto porque esta amplitud es más corta. Estamos dibujando lo mejor posible. Entonces vamos a suponer que es esto. Un poquito más largo ahí, ya está. Pero lo más importante que es, y yo quiero que lo vean en el oscilograma y que lo vean en el fasorial. Y que lo vean en las ecuaciones del tiempo y después vamos a ver cómo lo trabajamos. Que tensión y corriente están en fase. No hay desfasaje entre los vectores tensión y corriente. No se olviden que estos son vectores que están girando la pulsación omega. Por eso están pasando por cero y por sus valores máximos en el mismo instante. Dicho de otra manera, en una carga resistiva pura, tensión y corriente están en fase. Acá que tengo la amplitud de la corriente, la amplitud de la tensión dividido un valor constante que es la resistencia. Mira lo que hago. Multiplico y divido por raíz de 2. ¿Está bien? Y de este lado dejo I máximo raíz de 2, que es este que está acá, y este raíz de 2 lo paso dividiendo. Y tengo U máximo dividido raíz de 2 sobre R, si querés. ¿Está bien? Digo, si querés no está. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? El eficaz. El valor eficaz de la corriente, valor eficaz o módulo. ¿Y esto qué es? El eficaz de la tensión El valor sobre la eficaz de la tensión o módulo dividido R. la resistencia. ¿Y esto que estoy mostrando? Ley de Ohm. ¿Cómo? Ley de Ohm. Exactamente. Esto que estoy mostrando, ¿sí? Si querés pasar la resistencia de este lado de la igualdad, y me queda que la resistencia o esta constante es la relación entre la excitación, entre el módulo de la excitación y la respuesta. Como la carga es resistiva pura, yo acá tengo ley de Ohm, ¿no? Para la resistencia. ¿Está bien? Si yo acá tuviera un determinado valor de resistencia y tengo un determinado valor de tensión, suponete que estos son 10 ohm, digo 220 dividido 10 y tengo una corriente de 22 amperes. Si yo mido acá, mido 22 amperes. O sea que verifica la ley de Ohm. Hemos encontrado, ¿sí? Que todo verifica. Bueno, esto es lo que hicimos acá. Ahora estoy con el apunte. Ahí está, ¿eh? Acá está el módulo de las ondas de tensión y corriente. Acá tienen el análisis para este punto en particular, para un punto distinto en particular. ¿Lo ven esto? ¿O hace falta que lo...? Ahí está, ¿eh? Se ve perfecto. Bien, para la tensión y la corriente. Y esto es lo que sucede cuando tengo una excitación,
senoidal, tengo una carga resistiva pura, yo encontré el valor de la corriente y el valor de la corriente es esto que está acá. Módulo de la corriente es igual al módulo de la tensión dividido, valor eficaz o módulo, ¿no? De ambos lados, dividido la magnitud de la resistencia. Muy sencillo. Bueno, eso que hicimos es todo lo que está acá. ¿De acuerdo? Bueno, dice, vemos que la onda de corriente pasa por cero y toma sus valores máximos positivo y negativo en el mismo instante, que la onda de tensión, es decir, están en fase. Su valor máximo eficaz resulta el cociente entre el valor máximo o eficaz de la tensión y el valor de la magnitud de la resistencia. Multiplique y divide por raíz de 2, ya está. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bueno. Sí, más o menos sí. ¿Alguno que quiera hacer alguna pregunta y me da tiempo a que me tome un mate? ¿Ninguno tiene preguntas? Por ahora no, profe. Bueno. Vamos a analizar ahora otro elemento. Seguramente vengan las dudas cuando habrá que realizar ejercicios. Ahí llegarán las dudas. No te quepa duda, pero lo vamos a ir haciendo, quédense tranquilo, durante el transcurso del año. Voy a borrar esto un poco. Me parece que voy a borrar allá. Mejor. Olvídense de esto, olvídense de esto, y saquemos esto que está acá. Básicamente lo que vamos a hacer es lo mismo, pero para otro elemento, que es el inductor. Y en el inductor hay un fenómeno, ¿sí?, de almacenamiento de energía en forma de campo magnético que me produce algo en el mismo. En el circuito me refiero. Saquemos esta corriente que ahora, esto es L, y la corriente sigue siendo I de T, y tengo una U de T estelar. Un segundito. Bueno, ahora vamos a partir el análisis. A ver si les puedo darle sencillo. A ver. Carga inductiva pura. Bueno, cabe aclarar que comenzaremos analizando el transitorio de conexión en el inductor. Esto está un poquito elevado para ustedes en esta instancia, pero bueno. Ya que nos va a servir para explicar básicamente la ley de Faraday-Lenz, que todavía no la vieron, alguno la puede conocer, pero la van a ver recién en la mitad de año de segundo en física. De todas maneras, yo la tengo que dar antes en Electro 1, o por lo menos mencionarle y charlarles un poco. Y acá también, si no realmente están trabajando el circuito sin saber lo que está pasando físicamente en los mismos, ¿no? Así que bueno, ¿qué pasa en un inductor? Bueno, tenemos un circuito como el que les estoy mostrando acá, y les cuento que Faraday y Ampère desarrollaron el concepto del flujo magnético asociado con la corriente en el inductor.
De acuerdo con el principio de conservación del flujo, dice que este no puede presentar discontinuidades. Es decir, se tiene que mantener el flujo. Entonces, como la corriente es fuente de campo magnético, dicho de otra manera, es esta la que no puede presentar discontinuidad. O sea, la corriente no puede variar a saltos. Les voy a dar el final de la película, ¿no? Entonces, se tiene que conservar. Por lo tanto, si la corriente, antes de conectar esa llave, que yo ahí no la dibujé, pero la tienen ahí en la presentación, ¿cuánto vale la corriente antes de, con la llave abierta? 0. En ese Cero. circuito que ustedes tienen a la vista. 0. 0. Por lo tanto, por lo que les dije antes, por el principio de conservación del flujo, un infinitésimo después de que cerre la llave, ¿cuánto va a tener que valer la corriente? 0. 0. Quiere decir que la corriente no puede variar a saltos, y ese es el principio que estuvimos hablando. Ahora vos me vas a decir, ¿cómo hago yo para que después que cerré la llave no haya corriente, no circule corriente? Estamos hablando de infinitésimos de tiempo, ¿eh? ¿Qué tiene que pasar en el circuito? Tiene que aparecer una fuerza electromotriz autoinducida en la bobina de manera tal que se oponga a la tensión en el primer instante. Entonces, de esa manera verifica la segunda de Kirchhoff, que dice que UDT más CDT es igual a 0. Por lo tanto, en ese caso no habría circulación de corriente, pero habría una tensión instantánea que se produce en el inductor. Y esa tensión que aparece, que es lo van a ver en física, como les decía, que es la ley de Faraday-Lenz, ¿sí? Es menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Esa es la fuerza electromotriz inducida en la bobina. Y eso, lo que yo les acabo de decir, es una ecuación diferencial de primer orden, que también lo van a ver el año que viene, y cuando vean ecuaciones diferenciales en segundo en análisis. O sea que falta bastante. Ya que estoy, les cuento un poquito. Normalmente no, pero cuando yo estudiaba en el año 80, yo entré a la facultad en el año 80, ¿saben cuándo se veía la primer materia de la carrera de Ingeniería Eléctrica? Digamos específica, no a eso me refiero. La materia específica de la carrera. La primer materia específica de la carrera. ¿Saben cuándo se veía? ¿En qué año? No. Lo que sería integración ahora. No, integración no existía. En el último año creo que era, ¿no? No. Se veía la primera materia de eléctrica en la carrera de Ingeniería Eléctrica de la carrera troncal, que era Electrotecnia 1. Y se veía, ¿saben cuándo, chicos? En tercero. O sea que nos comíamos primero y segundo año de análisis matemático 1, 2, física 1, física 2, álgebra, o sea, recién, y cuando estábamos cursando tercero, que veíamos análisis matemático 3, que hoy no existe completo como en aquel entonces, recién empezábamos a ver conceptos básicos de electrotecnia. Y veíamos lo mismo que estábamos viendo, ¿no? Continua, alterna, trifásica y poliarmónicas, por ejemplo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que vos te sentabas al aula en la materia Electrotecnia 1, pero tenías metidas las materias que les hice mención. Hablabas de ecuaciones diferenciales y sabías de lo que hablabas, tenías los dos análisis matemáticos y tenías las dos físicas. Perdón, ya 3 físicas. Física de primero, que era física 1, física 2A y física 2B. La 2A era
electricidad y magnetismo, que lo veía desde el punto de vista físico. ¿No? Y física 2B era calor y termodinámica, nada más. Entonces, nosotros arrancábamos escribiendo la ecuación diferencial que correspondía a la fuerza electromotriz autoinducida en la bobina. O sea, arrancábamos en una fórmula que, bueno, exactamente, acá está todo desarrollado, pero es esta que está acá. Menos la derivada del flujo respecto de T. Entonces, esta fuerza electromotriz autoinducida en la bobina, acéptenmela como consecuencia de la conservación del flujo, como conservación del flujo magnético en este elemento. ¿Está? ¿Entienden más o menos de dónde venimos para poder expresar esa característica en el inductor? Sí, sí, se entiende. Bueno, y también tengan en cuenta que se verifica, por supuesto, la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, lo que aparece en el inductor es una fuerza electromotriz autoinducida, que es la que yo les escribía. Es menos la derivada del flujo respecto del tiempo. El flujo magnético es el producto de L por I, donde L es la inductancia, I es la corriente instantánea, L sale fuera de esta derivada, y me queda que la fuerza electromotriz, E de T, es menos la derivada de la corriente respecto de T. Teniendo en cuenta que la corriente es de la forma que yo se las escribí al principio, que la dejé ahí, yo cuando escribí ahora para ese análisis, vamos a partir de que la I de T es igual a I máximo seno de omega T. Y lo que quiero hacer es exactamente lo mismo en este circuito que lo que hicimos acá, pero lo que voy a averiguar cuánto vale la U de T a partir de la fuerza electromotriz autoinducida que puse aquí, es E de T es igual a menos L de I de T. Ahí está. ¿Está? Y también aplicando y verificando que la segunda de Kirchhoff, que U de T más E de T tiene que ser sí o sí igual a 0. ¿Y dónde está? Acá tengo que la E de T. Y acá que tengo, y lo que les marqué aquí, la U de T. U de T, de fuerza electromotriz autoinducida, tiene que verificar la segunda de Kirchhoff. Por lo tanto, como esto lo habíamos definido desde el punto de vista físico, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos U de T igual, esto pasa restando a menos E de T, pero E de T es menos L derivada de E de T, entonces me queda que esto es L derivada de I de T respecto de T. Todo esto que le estoy diciendo está en el apunte. Lo que tengo que ahora partir es de U de T es igual a L, que es una constante, por la derivada de la corriente respecto de T. Miren, esta es la ecuación diferencial. Acá que tenemos I de T, que es esta corriente, o U de T, la derivada de I máximo seno de omega T respecto de T. Por lo que U de T es igual, I máximo lo saco de la derivada porque es una constante, y me queda que es I máximo L por la derivada del seno de omega T respecto de T.
¿Me van siguiendo esto que estoy haciendo? Pasa derivada, tampoco vieron, ¿no? U de t es igual. La derivada del seno de u, ¿a qué es igual? Al coseno de U. Al coseno de u por u', porque es una función compuesta. ¿Cuál es la variable? T. T. Entonces, la derivada del seno de u es el coseno de u, pero u es omega t por u', que es omega. Porque esto es como la derivada de a por x. La derivada de a por x es a, ¿no? Por lo tanto, esto es omega por L por I máximo por el coseno de omega t. ¿Mm? ¿Cómo es esto? Y si lo expreso como seno, ¿cómo es el coseno de t cuando lo paso a un seno? Desfasado 90 grados. ¿Desfasado 90 grados en atraso o en adelanto? En atraso. Adelanto. En adelanto. Esto es seno de omega t más pi sobre 2. Coseno de omega t y seno de omega t más pi sobre 2 es lo mismo. ¿Mm? Lo puedo expresar de la misma. Y fíjense que tengo acá. Yo sé que es mucho esto, pero no importa, no se los voy a tomar tampoco, pero me interesa que vean de dónde sale, así lo empiezan a masticar de a poquito. ¿Qué es esto? ¿Qué es U de esto? Che, ¿qué es esto? De excitación. Lo que estoy buscando. O Sí. sea, U de T. Y por lo tanto, si yo dije El que tema, esto es profe, U de T, Se está cortando ¿qué la es esto? transmisión. eso, ¿Cómo? se está cortando un poco la transmisión. A veces Por no se eso escucha directamente. está como en delay. Sí, eso es lo malo de esto. ¿Se llega a ver lo que está en punteado? Omega L por I máximo. Por I, máximo. Pero pensá en esto, mirá. U de T, ¿qué es esto? Quiero a ver si se dan cuenta. Omega L por I máximo es U máximo. O sea, es de la misma forma que lo que habíamos hecho antes. ¿Se acuerdan cuando recién me dijeron, o hace un ratito, cuando hicimos acá, que yo Ah, puse la U inductancia por la corriente. Sí, mirá, U máximo sobre R, vos me dijiste, o alguien me dijo que era esto. Y yo después multipliqué y dividí por raíz de 2 para encontrar el valor, encontrar la expresión semejante a la ley de Ohm. Bueno, U de t, esto que está acá, ¿sí? Es la función del tiempo cuando tenemos un elemento que es un inductor y tenemos una corriente que yo expresé de esta manera. Dicho, se llega a ver, si escribo acá se ve, No, ahí arriba ya no. ya no. Bueno, voy a escribir abajo. U de t es igual a U máximo por el seno de omega t más pi sobre, esto es un 2. Esto que está acá es esto que escribí acá. ¿Qué quiere decir esto que puse ahí?
Yo lo que puse fue lo siguiente. Tengo una corriente de la forma I máximo seno de omega t y la tensión en el inductor, aplicando la segunda de Kirchhoff, teniendo en cuenta la fuerza electromotriz y de autoinducción en el mismo, es esta que está acá, o sea, esta que escribí acá. Ahora, ¿qué detalles se evidencia mirando una expresión y la otra? El más importante de todo. De que una está trazada pi sobre 2. Que una está sobre el eje real, y ahí me diste pie justito. ¿Y cuál voy a dibujar sobre el eje real? Pónganme contento. Sobre el eje real sería I de t. La corriente, correcto. Sobre el eje real tengo... ¿Por qué? Porque yo establecí el arranque, esta que está acá, I de t. Entonces, sobre el eje real voy a dibujar... Ponele que sea, se me fue un poco la flecha, aquí. I de t. Perdón, I máximo. I máximo. ¿Está bien? Cuando estoy en cero, ¿cuánto vale la corriente si la miro acá? 0. 0. Bien. En el mismo instante, o sea, en cero, ¿cuánto vale la tensión que hemos demostrado y encontrado? O máximo. ¿Cómo? O máximo. U máximo. Por lo tanto, ¿dónde la dibujo? En el eje de I. A 90. Ahí. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a hacerlo. Y acá lo vamos a hacer. Ahí. Ahí está. En pi sobre 2. Miren allá. En pi sobre 2. En pi sobre 2. ¿Dónde está la tensión? ¿Cuánto vale la tensión? 0. No se olvide lo que les dije, ¿no? Esto está así. En pi sobre 2, ¿sí? ¿Qué tengo? T igual pi sobre, omega t igual pi sobre 2, tengo seno de ¿cuánto? De 180. Seno de 180 vale 0. 180 lo tengo acá, 0, 90, 180. Acá estoy en U máximo. ¿Y dónde estoy acá? ¿Me van siguiendo? Sí, sí, sí. Qué lindo seno, ¿eh? Bueno, Tiene un par de armónicos. ahí está. En el apunte está mejor. ¿Qué es lo más importante de esto? Que para un mismo instante, en un elemento inductivo puro, ¿cómo está la tensión y la corriente? Desfasadas. ¿Cuánto? 90 grados. Pi sobre 2. Y acá tenemos el desfasaje que ustedes hacían mención al principio. Yo les puse por ahí qué cosa. Les puse que
mirando acá, ¿no? U máximo, bueno, ya lo borré. U máximo, ¿a qué era igual? ¿No? Sí. Bien. Vamos a tratar de llevarlo a lo que ya ustedes ya saben que es la relación entre la excitación y la respuesta, es decir, entre la tensión y la corriente. Entonces voy a hacer lo siguiente. Paso dividiendo I máximo, ¿sí? Y me queda que es igual a omega L. ¿Está bien? O si quieren acá también, puedo multiplicar por raíz de 2 y dividir por raíz de 2. Si esta raíz de 2 la paso dividiendo, me va a quedar acá. Y acá tengo esta que está multiplicando, que pasa a ser, me va a quedar acá, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, U máximo dividido raíz de 2 y máximo dividido raíz de 2, resulta ser que ¿a qué es igual? Esto. Y esto. Al eficaz. Al eficaz de la tensión y la corriente. O sea que, mirá, voy a poner al eficaz de la tensión y al eficaz de la corriente. Y eso es igual a lo que escribimos acá, omega por L, ¿no? ¿Qué es esto? Ley de Ohm. Ajá. ¿Y qué hago con esto? Porque ¿cómo paso de esta expresión a representar estas funciones del tiempo? Y lo tendría que trabajar en fasores porque sería muy incómodo hacer la división punto a punto, por ejemplo, de las funciones. Vamos a la expresión que de vuelta a escribir que está acá. U máximo es igual a omega por L por I máximo. Bien. Vamos a dividir ambos miembros por raíz de 2 para obtener, si yo divido por raíz de 2 acá y acá, voy a obtener U, que es el valor eficaz, como me dijiste vos por ahí. Acá tengo omega L y acá tengo el valor eficaz de la corriente. Y por ahí me dijeron que esto es ley de Ohm. Pero acá yo tengo ¿qué me dio como resultado el análisis que hicimos? Que tensión está en adelanto con 90 grados respecto de quién. De la corriente. De la corriente. Y de la viga, ¿por qué se les ocurre, y recordando lo que vieron con Julián, yo puedo obtener, ¿por qué multiplico a la corriente, ¿sí? ¿O qué características tendría que tener este producto omega por L para que multiplicado por un número me dé un valor de tensión pero rotado en pi sobre 2? Tiene que tener un ángulo de 90. ¿Quién? La omega L, digamos. O sea, eso tendría. Omega L, o sea que la Si y está reactancia en cero, inductiva. o sea, viéndolo desde lo matemático, cuando vos lo multiplicás, sumás los Eso es lo que ángulos. quiero, che, eso es lo que quiero, que lo veas matemáticamente. Sí, como ¿Cómo vimos con Julián, logro? sumabas el ángulo, entonces igual le Por sumás. eso, ¿qué tiene que tener omega L? Tiene que O estar todo en reactancia J, digamos. inductiva. Eso, si yo multiplico, entonces, o logro tener esto, ¿sí? Esto que tengo punteado. Le doy características de impedancia, ¿eh? Si les doy, o multiplico, si querés puedo decir, vamos a hacerlo acá. Me voy a quedar con esto, perdóname, vamos a hacerlo así para no volvernos muy locos. Vamos a volver a lo mismo.
Quedémonos con esto. Está bien, voy a hacer esto, pero tenemos esto, ¿no? Que era lo que estaba acá. O acá. ¿Está bien? ¿Está bien lo que dice? Esto va acá arriba, es esto que está acá. ¿De acuerdo? Bueno, si yo multiplico ambos miembros por algo que ustedes vieron, que es J, que es el operador de giro, ¿qué logro multiplicando J por un número? Lo desfaso, 90 grados. ¿Lo Claro. desfasás cuánto? ¿O qué característica le doy? Un La dijo, número Diego. igual U La dijo. por J, obtuve ¿qué? El fasor. ¿Y acá qué tengo? Tengo lo que dice acá. ¿Y acá qué dice? J omega L por el módulo de la corriente. Esto es la impedancia inductiva. ¿Mm? Quiere decir, y la conocemos como XL igual a J omega por L. J 2pi frecuencia por L. Esto es la reactancia, la impedancia inductiva. Digo impedancia porque yo le tengo que dar carácter. No digo reactancia porque la reactancia inductiva es justamente omega L solo. Es el producto de 2pi frecuencia por L. Eso es un número. Si ese número lo multiplico por J, tengo lo que se conoce como impedancia inductiva. Bueno, todo esto que estuvimos viendo y más o menos rápidamente está desarrollado acá, así que lo pueden leer y con lo que vimos llegamos a esta conclusión, que la tensión es lo que está acá, que la tensión adelanta a este no le den mayor importancia ahora, con lo que nosotros nos vamos a quedar, que U igual UDT igual U máximo por seno de omega t más pi sobre 2 y IDT es igual I máximo y seno de omega t. Quiere decir que tensión y corriente están desfasados 90 grados en una carga inductiva pura. Y lo que estuvimos haciendo es lo que decía acá. Acá hemos expresado la misma relación del módulo de la tensión, el módulo de la corriente igual a omega L. Si ustedes lo comparan, como habíamos, la tensión en volt sobre la corriente en ampere, esto evidentemente, ¿cuál va a ser la unidad? ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que tienen aquí. Entonces, tensión y corriente están 90 grados, que es lo que está finalmente puesto acá. Cuando la corriente tiene esta forma, en el instante que lo estamos analizando, la tensión va a estar 90 grados en adelanto. Tensión y corriente están 90 grados desfasados cuando tengo un inductor un inductor puro, o sea, un inductor sin resistencia interna en ese devanado con el que está construido, ¿de acuerdo? O sea, la representación de un inductor real no es esta, sino sería ¿está bien? O sea, esto es la resistencia interna del cable y este es el inductor. Y los que nosotros vemos en realidad es todo, ¿no? Pero circuitalmente lo representamos con una resistencia en serie de bajo valor con una inductancia. ¿Está? Bien. Y los fasores son los que vimos acá en el dibujo de la izquierda del oscilograma.
¿De acuerdo? Conclusión. Con una excitación senoidal, la respuesta para una carga resistiva pura es una corriente que está en fase con la tensión. Y en una carga inductiva pura, la tensión termina adelantando 90 grados respecto de la corriente. O dicho de otra manera, para una tensión que nosotros pusimos sobre el eje real, Sí, atrasa la corriente. está atrasada la corriente. Es decir, lo importante es que hay un desfasaje de 90 grados, que es el que está aquí, ¿de acuerdo? Bueno, nos queda ver el capacitor. En el capacitor Se cortó. se están expresando de forma exponencial. Ya hicimos otro trabajo que lo dejamos para el año que viene. Les decía, me está faltando la carga capacitiva, que es lo mismo que les estoy mostrando acá, pero corriente va a adelantar y bajo el mismo análisis, ¿no? Entonces, la conclusión de esto es que la tensión, si la tensión la tengo sobre el eje real, la corriente va a resultar en 90 grados en adelante. ¿Está bien? Y yo, esto quería llegar. Yo tengo en azul la tensión sobre el eje real y la corriente es la que adelanta. O sea que la función cosenoidal va a ser la corriente en vez de la tensión. ¿Está bien? Para el análisis que hicimos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, queda que veamos la impedancia y empezar a hacer ejercicios. Así que pero lo vamos a dejar para la próxima, porque no nos quedamos Después sin tiempo. está el transitorio que genera cuando se desconecta una bobina, que algunos viejos PLC... No vamos a ver el transitorio nosotros. Yo lo mencioné acá, pero no lo vamos a ver. No, pero a los viejos PLC los vuelve locos. Obvio. Pero bueno, es corriente alterna en régimen permanente sinusoidal. Eso es lo que vamos a ver, inclusive lo vamos a ver. Lo que vamos a ver en Electro 1 es el régimen permanente sinusoidal. Es después de haber finalizado los fenómenos transitorios. Bueno, che, no los quiero... Se tiene que ir al recreo, a calentar.